La Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal Maracay le da la bienvenida a su proyecto bíblico auditivo Plan de Dios para mi vida 2. Buenos días, oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos la honra, el honor y la alabanza. Te damos gracias por ser nuestra guía en esta tierra. Te pedimos que no nos abandones, que no nos desampares, hasta que nos encontremos contigo cuando vengas por nosotros en las nubes. Seas bendecido, Señor. En las últimas semanas hemos venido analizando el mensaje de Pablo a los atenienses de Hechos capítulo 17. Hemos visto que él les dijo que Dios no estaba lejos, que Dios estaba cerca de todo aquel que le estaba buscando en espíritu y en verdad. Y también vimos que Pablo les exhortaba a que dejaran la adoración de dioses falsos y que se dedicaran a adorar al único Dios verdadero, al Rey que reina sobre toda la tierra. El título de la clase del día de hoy sigue siendo Al Dios no conocido. Esta es la parte número 4, basada en Hechos 17, de los versículos del 31 al 34, el cual procedemos a leer. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Estas fueron las últimas palabras de ese discurso que él les transmitió ese día a los atenienses en el Areópago. Él procedió a dar testimonio público de que Cristo Jesús había sido levantado por Dios de los muertos. Mas, sin embargo, cuando escucharon este mensaje, comenzaron a burlarse de él y le dijeron, en otra oportunidad te escucharemos acerca de este tema, rechazando abiertamente lo que Pablo les estaba enseñando. Me llama la atención que los atenienses eran personas muy intelectuales y estaban ávidos de escuchar buenas nuevas, doctrinas nuevas, pero en este momento rechazan lo que Pablo les dice. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado ya la doctrina de Platón y les gustaba mucho, pero Platón se oponía abiertamente a la resurrección, no tomando pues en consideración que esto era simplemente una doctrina de hombres y nosotros habíamos sido llamados a seguir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo fue por Dios levantado de los muertos. No nos queda duda alguna de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. En Juan capítulo 19, versículo 30 dice que al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y de la muerte de Jesús hubo testigos presenciales, incluyendo los 4 escritores de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. O sea que no hay duda alguna de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero también sabemos que su cuerpo fue reclamado y colocado en la tumba. Pero él no quedó en la tumba. Jesús fue por Cristo Jesús levantado de entre los muertos. Cuando María fue temprano en la mañana a preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se encontró con que la tumba estaba vacía y lloró amargamente pensando que el cuerpo de nuestro Señor Jesús había sido sustraído. Sin embargo, había unos ángeles custodiando la tumba y le dicen en Lucas, capítulo 24, versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús murió, eso es cierto. Jesús fue enterrado en una tumba, eso es cierto, pero él no permaneció allí. Jesucristo resucitó al tercer día y está vivo y está en medio nuestro. Jesús no está muerto, Jesús no está lejos, Jesús vive y está cerca, muy cerca
de nosotros, está en el corazón de todo aquel que haya declarado que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y ahora Jesús mora en sus corazones. Por eso es que dice Pablo en el versículo 27 que podemos encontrarnos con Dios. Y tal vez palpando lo encontramos, claro que lo encontramos, porque Él vive dentro de nuestros corazones. Por eso si oramos, Él nos escucha. Si clamamos a Él nos escucha, porque está tan cerca, está morando dentro de nuestros corazones. Dice el texto bíblico que estamos analizando que una vez que Él recibió el rechazo a la doctrina que Él les presentaba, porque Él les estaba haciendo conocer al Dios no conocido. Cuando vio que lo rechazaron, dice que Pablo salió de en medio de ellos y muchos críticos dicen que este pasaje representa el gran fracaso de Pablo como evangelista. Pero nosotros tenemos que tener claro que así como le pasó a Pablo, nos va a pasar a cualquiera de nosotros, porque cuando nosotros vamos por el mundo presentando las buenas nuevas del reino, también vamos a enfrentar diversas reacciones. Unos creerán y aceptarán, pero otros rechazarán y se burlarán. En este texto vemos claramente que no fue un fracaso, que Pablo tuvo un excelente éxito, porque dice aquí, algunos creyeron. Con él se juntaron Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea que él tuvo éxito, pero no éxito material, tuvo un éxito de orden espiritual. No te preocupes, hermano, si cuando llevas las buenas nuevas del reino te pasa lo mismo. No desmayes en hacer aquello para lo cual Dios te llamó. Porque mientras nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, debemos tener la perfecta seguridad de que en el Señor tendremos nuestra remuneración y nuestra recompensa. Servir a Dios con fidelidad, por encima de las pruebas, por encima de las dificultades, de las burlas y del rechazo, nos hará acreedores de grandes recompensas que el Señor tiene reservado para sus siervos fieles. No se te olvide. Así que sigamos, hermano querido, con mucho cariño reflexionando en este tema, y te invito a seguir estudiando en 1 de Samuel capítulo 3 versículo 7, que es la próxima clase que tendremos. Esta fue Milagros Torres por la Iglesia ISEMA, y que el Señor te continúe bendiciendo.